¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todas y a todos por estar presentes el día de hoy en una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Bienvenidos. El día de hoy llevaremos a cabo la videoconferencia denominada Observaciones recurrentes en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, con la finalidad de darles a conocer las principales recurrencias en materia de deuda pública, así como los elementos normativos que les permitan dar cumplimiento a sus respectivas obligaciones de disciplina financiera. Bien, para dar inicio a este programa, para esta videoconferencia, es un gusto poder saludar y presentarles a la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, a la cual le pedimos nos dirijan un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Saludo el día de hoy, 29 de agosto de 2024, desde el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí acompañándonos a distancia en esta videoconferencia denominada Observaciones recurrentes en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera. Y saludo también a los presidentes municipales, presidentas, síndicos y síndicas, regidoras, regidores de la Comisión de Hacienda, tesoreras, tesoreros y titulares de los órganos internos de control, de transparencia y personal de la tesorería. El día de hoy, esta videoconferencia se encuentra destinada a promover que el personal de los entes municipales conozcan las observaciones recurrentes que ocurren en materia de deuda pública y los elementos normativos que dan cumplimiento a las obligaciones de disciplina financiera. En el órgano de fiscalización nos encontramos comprometidos con la capacitación permanente de las y los servidores públicos. En esa virtud, dentro de nuestro esquema, presentamos a ustedes temas fundamentales para la operatividad de los entes municipales, como es la adquisición de deuda pública, lo que posibilita continuar con el desarrollo de sus acciones. Una parte importante al momento de contratar deuda pública son el registro público único y el sistema de alertas, elementos que permiten identificar los niveles de endeudamiento y coadyuvar en el cumplimiento en materia de disciplina financiera. Es importante que ustedes conozcan estas figuras, así como el procedimiento idóneo para contratar deuda apegados estrictamente a la normatividad. Los dejo entonces en compañía del personal de la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, quienes expondrán el día de hoy y a quienes agradezco su buena disposición de siempre. Bienvenidos aquí. Hoy van a tener mucho público. Sí. Bueno, los dejo entonces aquí con nuestro personal que les va a dar estas herramientas. Muy importante, porque durante nuestros procedimientos de fiscalización lo que advertimos son algunos errores que pues generan intranquilidad con posterioridad y que pudieran evitarse de una manera muy sencilla. Se los van a explicar en un momento. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos el mensaje de nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos. Bien, para recordarles que nuestro chat queda habilitado para que al finalizar nuestra conferencia, si ustedes tienen alguna duda, podrán ser contestadas cada una de los cuestionamientos que ustedes vayan formulando durante el transcurso de la plática. Bien, sin más preámbulo, los dejo a cargo de la licenciada María de la Soledad Ruiz Landa, en compañía del maestro Osmin Prieto Espinosa, que nos hablarán sobre las reglas de disciplina financiera. Adelante, por favor. Buen día a todos. Mi nombre es María de la Soledad Ruiz Landa.
Soy parte integrante de la Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera. Como ya lo mencionaron, el tema que presentaremos mis compañeros y yo es el de observaciones recurrentes en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera. Entendemos como observaciones recurrentes aquellas inconsistencias que fiscalización tras fiscalización reaparecen, por lo que vemos la necesidad de orientar a los entes fiscalizados para que esas observaciones vayan disminuyendo y en su momento pues sean solventadas en su totalidad. Por lo que el objetivo del curso es coadyuvar en el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de deuda pública y disciplina financiera. Los temas que expondremos son los siguientes: reglas de disciplina financiera, deuda pública y obligaciones, sistema de alertas, registro público único, rendición de cuentas y transparencia, opinión del ente fiscalizador en materia de contratación de deuda pública y obligaciones. Al final de las exposiciones habrá un espacio para preguntas y respuestas. Durante las exposiciones ustedes podrán elaborar sus preguntas mediante el chat y al final se les dará la contestación correspondiente. Bueno, el primer tema corresponde a las reglas de disciplina financiera. Este tema lo vamos a presentar una servidora y el maestro Osmin Prieto Espinosa. Bueno, las reglas de disciplina financiera se encuentran normadas en la Ley de Disciplina Financiera, la cual establece criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para que los entes públicos tengan un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Esto es muy importante que no perdamos de vista cuando debemos aplicar las reglas de disciplina financiera. O sea, el propósito es que los entes públicos cumplan con este manejo sostenible de las finanzas. Eso es lo que se busca, ¿no? Las reglas de disciplina financiera son de 3 tipos: reglas de balance presupuestario, reglas para la elaboración de presupuesto y las reglas del ejercicio del gasto. Las primeras reglas son las de balance presupuestario. Estas reglas, como ya lo mencioné, pues buscan que los balances presupuestarios sean sostenibles. Quiere decir que sea su resultado igual o mayor a 0. Existen 2 tipos de balances presupuestarios, que es el balance presupuestario, que abarca los ingresos y los egresos totales, y el balance presupuestario de recursos disponibles. Este balance presupuestario va a ser explicado y se les expondrá un ejemplo. Eso lo va a realizar mi compañero Osmin posteriormente. Las siguientes reglas son para la elaboración de presupuesto. Aquí la Ley de Disciplina Financiera pues establece estas reglas para la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y para el proyecto de presupuesto de egresos. El primer punto nos dice: la Ley de Disciplina Financiera establece que el proyecto de presupuestos de egresos debe cumplir con ciertos elementos, que son objetivos anuales, estrategias y metas, descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, proyecciones de ingresos y egresos que se encuentran en los formatos 7A y 7B, los resultados de ingresos y egresos que se encuentran en los formatos 7C y 7D, y el estudio actuarial de pensiones, que es el formato 8. Es importante comentar que nosotros durante la auditoría, al revisar estos elementos, pues nos encontramos que estos documentos, estos formatos no son elaborados correctamente. Estos formatos, para elaborarlos, debemos considerar los criterios generales de política económica emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera. Estos criterios son emitidos por el CONAC
hacemos pues hincapié en que pues ahorita que ustedes están elaborando sus proyectos de presupuesto de egresos, lean, analicen estos criterios y elaboren estos formatos conforme a esta normativa que le es aplicable, porque nosotros en auditoría revisamos no solo que su proyecto de presupuesto de egresos contenga estos formatos, sino que revisamos que estos formatos sean elaborados correctamente. Muchas veces, por ejemplo, aparece en el proyecto de presupuesto de egresos los objetivos, la descripción de riesgos, pero solo aparecen los títulos y no presentan absolutamente nada de información. O las proyecciones de ingresos y egresos también son elaboradas incorrectamente. Recordemos que estas proyecciones se van a presentar en el año que se realiza que va a ser el proyecto de presupuesto, más los años, dependiendo del número de habitantes. Entonces, sí debemos de considerar estos criterios para la elaboración de los formatos. También es importante mencionar que muchas veces en auditoría el estudio actuarial de pensiones no es presentado por los entes públicos. Aquí todos los entes públicos deben de presentar este estudio actuarial. En caso de que no les sea aplicable, deben de presentarlo y ponerle una leyenda de que no le es aplicable. Nosotros, cuando realizamos la auditoría, vamos a solicitarles la información necesaria que nos explique el motivo de por qué no le es aplicable este estudio actuarial de pensiones. Asimismo, independientemente de toda la información que le solicite el Congreso, los entes públicos deben de cumplir puntualmente con lo que establece la Ley de Disciplina Financiera para que no existan este tipo de inconsistencias. Como sabemos, pues si falta algún formato o algún formato de los que están aquí descritos se encuentra mal elaborado, pues al ser ya un hecho consumado, pues es muy difícil después solventar estas inconsistencias. Por eso resaltamos mucho, señalamos, les invitamos a que en estos momentos que ustedes van a elaborar esos proyectos de presupuestos de egresos, consideren los criterios, elaboren bien sus formatos para que no existan este tipo de inconsistencias y pues no perdamos de vista que estas reglas son para que las finanzas públicas pues sean sostenibles. La siguiente regla nos establece que cuando los entes públicos tienen contrataciones por el esquema de asociación público y privado, nos indica que si ya lo celebraron o en el siguiente ejercicio van a celebrar este tipo de contrataciones de APP, en el proyecto de presupuesto de egresos deben realizar las previsiones del pago del gasto que se derivan de estas contrataciones. Un ejemplo, si algún municipio contrató una APP por luminarias, entonces en su proyecto de presupuesto de egresos deberá realizar la previsión del gasto por servicios de energía eléctrica o por alumbrado público. La siguiente regla es aplicable al rubro de servicios personales. En esta regla establece una limitación y establece que se deben presentar ciertos documentos. La limitación va a ser explicada por mi compañero Osmin, pero pues a grandes rasgos nos habla de que la asignación global aprobada de los servicios personales no se puede asignar de manera deliberada, sino que si va a haber un aumento debemos considerar esta limitante que nos establece la Ley de Disciplina Financiera. Asimismo, la Ley de Disciplina nos establece que en el presupuesto de egresos debemos presentar información correspondiente a las remuneraciones de los servidores públicos y las previsiones salariales y económicas. Bueno, con este tema, pues no tenemos mucho problema con las remuneraciones de los servidores públicos. Normalmente nos presentan la plantilla de personal, los tabuladores. Con esa información podemos verificar el cumplimiento de esta regla, pero sí tenemos constantemente, si no es que siempre, la falta del registro de las previsiones salariales económicas. Pues es normal que los municipios
incrementen sueldos, que incrementen sus salarios. Entonces necesitamos realizar esas previsiones salariales económicas. ¿Para qué? Pues para que tengamos un mayor control de nuestras finanzas y cumplamos con esta regla que nos indica la Ley de Disciplina Financiera. La siguiente regla nos habla de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, las ADEFAs. Si al cierre del ejercicio el ente tiene muchas ADEFAs, no puede presupuestar tampoco deliberadamente. La Ley de Disciplina nos indica que tiene una limitante para presupuestar, que es hasta el 2.5% de los ingresos totales. Entonces, también esa regla debemos de considerarla. Si tenemos muchas ADEFAs, pues solamente podemos, pues ahora sí, presupuestar el 2.5%. Las siguientes reglas son las reglas del ejercicio del gasto. Estas reglas ya se establecen cuando el presupuesto de egresos ya fue aprobado. Pues ahora sí, ya tengo mi presupuesto aprobado, ¿cómo voy a ejercer estos recursos, ¿no? Solamente voy a mencionar las principales reglas, ya que son muchas. Y bueno, estas son las más importantes y son las que ocasionan normalmente esas observaciones recurrentes. La primera regla nos habla de cuando el ente público pretende contratar proyectos de inversión productiva de APP, por el esquema de asociación público y privado. Bueno, la ley nos indica que si el ente público pretende hacer este tipo de contrataciones, realicen un análisis de conveniencia y un análisis de riesgos. Este tema, pues no todos los municipios contratan este tipo de esquemas, pero pues los municipios que ya han tenido pues este tipo de contrataciones sabrán de la importancia que es realizar estos tipos de análisis, porque pues resulta que luego en años futuros, o sea, en años posteriores, pues resulta que los costos son mayores o que no hay cumplimiento de todo lo que se estableció en el contrato. Entonces, sí los invitamos que si tienen pensado, si tienen planeado realizar este tipo de contrataciones, realicen muy bien este análisis de conveniencia y pues si no les, así como la palabra lo indica, si no les conviene, pues utilicen mejor un mecanismo de obra pública tradicional. La siguiente regla nos indica que no debemos incrementar los servicios personales. Es decir, si yo ya en mi presupuesto de egresos tengo un monto aprobado de servicios personales, lo debemos de respetar. Si hubiera ampliaciones, la ley solamente nos indica que hay una excepción, que es el pago por sentencias laborales definitivas. Si este fuera su caso, que ampliaron porque tienen el pago de sentencias laborales definitivas, nosotros en auditoría les vamos a solicitar que nos presenten toda la documentación comprobatoria y justificativa referente a este pago de sentencias, desde el registro contable o presupuestal, desde las sentencias mismas y los pagos y los comprobantes de pago. Y eso nos debe de coincidir con esas ampliaciones que indica nuestro presupuesto de egresos. La siguiente regla también va a ser expuesta por mi compañero Osmin Prieto. Nos habla de la aplicación de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición. En grandes rasgos, pues, tenemos ingresos excedentes cuando los ingresos recaudados son mayores a nuestros ingresos aprobados de libre disposición. Y pues la aplicación, cómo los vamos a ejercer, va a ser conforme al nivel de endeudamiento de acuerdo al sistema de alertas. La siguiente regla nos habla de cuando existe una disminución de los ingresos totales, es lo contrario a lo de los ingresos excedentes. Aquí nuestros ingresos totales recaudados fueron menores a nuestros ingresos totales aprobados.
Cuando esta situación pasa, esta situación no sucede comúnmente, pero es muy importante mencionarla. La ley nos indica que se deben realizar ajustes a ciertos rubros del presupuesto, como son en el gasto de comunicación social, como el gasto corriente, siempre que no sea un subsidio entregado directamente a la población, y los gastos en servicios personales, principalmente en las percepciones extraordinarias. Por último, la regla de financiamiento neto. No sabemos que un financiamiento neto son ingresos derivados de los financiamientos menos las amortizaciones de la deuda pública. Nos indica que este financiamiento no debe de ser mayor al techo de financiamiento neto respecto a los ingresos de libre disposición. Y bueno, ¿cómo se calcula el techo de financiamiento neto? Este es considerando el nivel de endeudamiento de acuerdo al sistema de alertas. Si nuestro nivel de endeudamiento es sostenible, se le aplicará a los ingresos libres de disposición un 15%. Si nuestro nivel de endeudamiento es en observación, se le aplicará un 5%. Y pues si es elevado, no tiene derecho a contratar ningún financiamiento, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Le doy el lugar a mi compañero Osmi. Gracias, Sol. Buenos días a todos. Bien, a mí me toca hablarles sobre algunos ejemplos de las inconsistencias que hemos detectado en el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. Voy a comenzar con las reglas de balance presupuestario. Como bien lo comentó mi compañera, la ley de disciplina las divide en dos tipos. Tenemos por una parte el balance presupuestario, que también se conoce como balance total o balance primario. Me dice que es la diferencia entre mis ingresos totales y los gastos totales sin incluir la amortización de la deuda. Por otra parte, tengo mi balance presupuestario de recursos disponibles. Este es la diferencia entre mis ingresos de libre disposición más mi financiamiento neto menos mi gasto no etiquetado sin incluir la amortización de la deuda. Bien, antes de analizar un ejemplo de cómo calcular el balance presupuestario, sí debemos identificar y analizar cómo están integrados estos conceptos que nos van a servir para calcular el balance. Tenemos, por ejemplo, el caso de los ingresos totales, que me dice que es la totalidad de mis ingresos de libre disposición más mis transferencias federales etiquetadas y mi financiamiento neto. El gasto total dice que es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el presupuesto de egresos. El financiamiento neto, como lo comentó mi compañera, se calcula por la suma de las disposiciones realizadas por un financiamiento y mis disponibilidades menos la amortización de la deuda. Los ingresos de libre disposición, bueno, estos están integrados por los ingresos locales, participaciones federales, recursos que podamos recibir del Fondo de Estabilización y cualquier otro recurso que no tenga una etiqueta en específico. Bien, los gastos etiquetados son esas erogaciones con cargo a los ingresos de libre disposición y a los financiamientos que hayamos contratado. Y también hay un concepto que utilizamos para este análisis que son los remanentes. Esos remanentes me dice que son los ingresos que provienen del ejercicio anterior y que sirven como fuente de financiamiento para el gasto. Estos remanentes deben estar registrados en el apartado de efectivos y equivalentes en el activo circulante. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿cómo doy cumplimiento a esta regla de disciplina financiera? Bien, el artículo 19 de la Ley de Disciplina me señala que mis balances van a cumplir con el principio de sostenibilidad cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable del devengado, aquí vamos a utilizar el devengado para hacer el análisis, dichos balances son mayor o igual a cero. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos una tabla con un listado de los conceptos que vamos a utilizar. Este es un ejemplo de un ente fiscalizable de la información que reportó en su cuenta pública 2023. La información la tomamos del formato 4 de balance presupuestario, del estado analítico de ingresos detallado y del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, el COP. Ok, tenemos que primero identificar cuáles son mis ingresos de libre disposición, mis transferencias federales etiquetadas,
Mi financiamiento neto, ese ahorita lo vamos a calcular. Mi gasto no etiquetado y etiquetado, mis remanentes, ya sean de recursos de libre disposición o de transferencias etiquetadas que fueron aplicados en el ejercicio que estoy ejerciendo el recurso, y los ingresos derivados de financiamiento y mis amortizaciones de la deuda, ya sea con el gasto no etiquetado o etiquetado. Como primer paso, tenemos que analizar cuál es mi financiamiento neto. Recordemos la fórmula. Me dice que son mis ingresos derivados de financiamiento menos la amortización de la deuda. En este caso, por ejemplo, tenemos como ingresos derivados de financiamiento en el punto A3.1 que el ente fiscalizable no contrató deuda, únicamente amortizó su deuda vigente por 146,000 pesos. Si yo aplico mi fórmula, entonces sería 0 menos los 146,000, me da un resultado de financiamiento neto de menos 146,991. Aquí sí les hago hincapié que verifiquen el cálculo que ustedes realizan en el formato 4 del balance presupuestario, porque hemos detectado que no lo realizan conforme a lo que establece la ley de disciplina. En algunas ocasiones se confunden y cuando no contratan deuda, consideran que no debe de calcularse este financiamiento. Sin embargo, sí juega para el cálculo de un balance presupuestario. Ahora, como ejemplo, voy a hacer un balance presupuestario total. Sale. ¿Qué me dice la regla? Me dice que son mis ingresos totales menos mis gastos totales, sin incluir la amortización de la deuda, más mi remanente del ejercicio anterior. Voy a ir analizando cada uno de estos conceptos, cómo está integrado. Los ingresos totales quedamos en que son mis ingresos de libre disposición, en este caso son 30 millones, más mis transferencias federales etiquetadas, 65 millones, más mi financiamiento neto. En este caso fue un financiamiento neto negativo. Si yo hago mi operación aritmética de los 30 millones más los 65 menos los 146, me da como resultado ingresos totales por 95 millones. Ahora voy con mis gastos totales sin incluir la amortización de la deuda. Identifico mi gasto no etiquetado por 29 millones. A elimino la parte de la amortización de la deuda, se lo resto y le sumo mi gasto etiquetado, el cual igual tengo que yo disminuirle la amortización de la deuda con gasto etiquetado. En este caso fue 0. 29, si hago mi operación aritmética, los 29 millones menos los 146 más los 65 millones, me da un resultado de gasto total sin incluir la amortización por 94 millones. Ahora identifico mis remanentes del ejercicio anterior. En este caso, el ente reportó que obtuvo y aplicó 1,594,000 de remanentes de transferencias federales etiquetadas. Bueno, ya que tengo identificado cada uno de estos conceptos, ahora sí ya hago mi operación. 95 millones de ingresos totales menos los 94 millones de gastos totales sin incluir la amortización de la deuda, más mis remanentes por 1,594,000 me da un resultado de 2,025,000. Aquí, si podemos ver, ya estoy cumpliendo con la regla de disciplina en cuestión del balance presupuestario. Ya es sostenible. Es decir, ya mi resultado fue superior a 0. Este es para el caso del balance total. Ahora, si yo quiero hacer un análisis de mi balance de recursos disponibles, tendría que hacer las mismas operaciones, pero únicamente considerando los ingresos de libre disposición, el gasto no etiquetado, los remanentes de ingresos de libre disposición, los financiamientos que obtuvimos, que son pagados con ingresos de libre disposición y la amortización de la deuda con gasto no etiquetado. Para el caso de algunos entes que contrataron deuda con Banobras y el crédito que fue garantizado con el FAIS, ahí ya no entraría ese ingreso de financiamiento para el cálculo del segundo balance, el de recursos disponibles.
Eso ya nada más entra para el primer balance, para que lo tengan en consideración. Ahora, esto sí, por favor, les hacemos hincapié que lo validen con el importe que se reporta en el balance presupuestario, porque sí encontramos muchas diferencias. No sé si ahora sí la información que registran en su contabilidad a veces difiere, entonces el sistema lo toma pues de una forma distinta, ¿no? Y el resultado puede diferir. Bien, ahora, ¿qué pasa si mi balance presupuestario de recursos disponibles me sale negativo? Es decir, que mis gastos sean superiores a mis ingresos. Ahí yo ya no estaría cumpliendo con la regla de disciplina. Bien, eso la ley lo prevé. El artículo 6º, 7º y 19 me dice que puedo incurrir yo en un balance de recursos disponibles negativo solamente por 3 situaciones. Una, por la caída en el Producto Interno Nacional, el Producto Interno Bruto Nacional, es decir, que mis participaciones fueron, las que recaudé son menores a las que yo presupuesté inicialmente. Otra, por desastres naturales, donde tuve que cubrir el costo de alguna reconstrucción. Y una tercera es por la implementación de ordenamientos jurídicos nuevos o medidas políticas fiscales. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo entonces genero un balance negativo de recursos disponibles? Bueno, tengo que justificar ante el Congreso en mi cuenta pública cuáles fueron esas razones que originaron el balance negativo, que sean estas 3. Ahora, también tengo que señalarles con qué recursos voy a solventar ese balance negativo. No sé, tal vez voy a incrementar impuestos o voy a recaudar más participaciones, o de dónde voy a sacar ese dinero para solventar ese balance negativo. Y también tengo que indicarles en cuántos ejercicios fiscales y qué acciones voy a implementar para que pueda yo eliminar ese balance negativo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, este es un ejemplo de cómo debemos calcular nuestros balances, ya sea el balance total o el balance de recursos disponibles. Ahora voy con otro tema que pues, resulta un poco polémico, que es la presupuestación de servicios personales. Es polémico, pero sabemos que tiene un gran impacto en los presupuestos. Y entonces la ley nos limita, nos pone ciertos límites para asignar el recurso de servicios personales en nuestros presupuestos. Nos dice que la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el presupuesto de egresos tendrá como límite el producto que resulte de aplicar al monto aprobado. Aquí voy a utilizar el momento contable del aprobado para hacer este análisis. El producto que resulte de aplicar el monto aprobado en el presupuesto de egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3% de crecimiento real o el crecimiento real del Producto Interno Bruto que se señala en los criterios generales de política económica para el ejercicio que se está presupuestando. Bien, este documento de los criterios generales de política económica forma parte del paquete económico que se entrega en el mes de septiembre, que entrega el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el mes de septiembre. Normalmente lo hacen, la primera semana de septiembre se presenta. Entonces, están a tiempo todavía de considerar estos criterios que les vamos a presentar para que en el presupuesto del 2025 lo consideren en la asignación de servicios personales. Este documento es muy extenso, la verdad. Entonces, nosotros solamente nos vamos a centrar en 2 indicadores que vamos a identificar en un anexo que se llama marco macroeconómico. Este anexo viene normalmente casi al final de este paquete económico, de estos criterios, y vamos a identificar aquí el porcentaje de crecimiento real que que ellos estiman para el ejercicio que se va a presupuestar.
Y también vamos a identificar, perdón, la inflación del periodo diciembre-diciembre del año en el que estamos realizando el presupuesto. Esta es la página donde ustedes pueden descargar el documento, es página de Hacienda, ahí pueden consultarlo. Entonces, bueno, aquí nada más quiero hacer hincapié en algo que también mencionó mi compañera Sol, que una vez que ya hayamos analizado cuál es mi límite de crecimiento de servicios personales y ya tenga mi presupuesto, ya no puedo yo incrementar durante el ejercicio el gasto en servicios personales. Lo señala el artículo 13 de la Ley de Disciplina. Solamente por el pago de laudos. Todo el tema que ustedes tengan, ahora sí, de forma extraordinaria, como incrementos salariales a personal sindicalizado o contratación de personal nuevo para el cumplimiento de metas, todo eso ustedes lo tienen que considerar desde su presupuesto y debe estar dentro del límite que nos maneja la Ley de Disciplina. No nos podemos pasar de ahí, ¿sale? Bueno, ya entrando así en tema de un ejercicio, vamos a calcular cuál es el límite de servicios personales para un ente en el ejercicio 2023. Bien, voy a hacer el comparativo. Recordemos que la regla me dice que es tengo que aplicar entre el 3% de crecimiento real o la tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto estimada en los criterios de política económica. Para eso voy a utilizar mi aprobado de servicios personales del ejercicio inmediato anterior. Así lo señala el artículo 10. Tengo que utilizar el aprobado del ejercicio inmediato anterior. En este caso fue de 13.025.000. Voy a hacer primero el comparativo con el 3% de crecimiento real. Aplico a este monto de 13 millones, el 3% de crecimiento real me dan 390.000. Y considero la inflación. Ahora, la inflación, si bien no está señalada explícitamente en la Ley de Disciplina, sabemos que es un indicador que afecta a las finanzas públicas. Por eso vamos a considerar la inflación. En este caso fue estimada en el periodo diciembre de 2021 a diciembre de 2022 una inflación del 7.7%. Aplico esta tasa del 7 a mis 13 millones y me da el 1.002.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo podía aumentar mi gasto de servicios personales solo en 1.393.000, ¿sale? Que sumado a mis 13 millones aprobados en el ejercicio anterior, me da como límite para gasto en el 2023 14.418.000. Este es mi tope, no me puedo pasar de ese gasto. Voy a hacer el comparativo ahora con la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto estimada. En el caso particular del 2023, se estimó una tasa igual al del 3% igual al crecimiento real. Entonces, el análisis pues, prácticamente me sale igual, ¿no? Esta tasa es fija. La tasa de crecimiento real sí es variable. Esta con cada ejercicio depende de las previsiones y los cálculos que hagan los analistas, va variando. Entonces, sí tienen que ustedes analizar cuál es la menor de entre estas dos y es la que tienen que aplicar para calcular su límite. En este caso, igual me dio mi límite de 14.418.000, ¿sale? No me podía pasar de esto. En este ejemplo, el ente presupuestó 17.528.000. Quiere decir que se pasó por 3.109.000 el gasto en servicios personales. Aquí yo ya no estoy cumpliendo con mi regla de disciplina financiera. Tenía como límite de crecimiento solo el 10.7% y me fui hasta el 21.56%. Aquí lo que queremos comentarles es, la ley no me prohíbe incrementar el gasto en servicios personales. Me dice, sí, puedes hacerlo,
pero bajo estos criterios y solo en el presupuesto aprobado. ¿Sí? Lo que se busca es un crecimiento moderado en el gasto en servicios personales. Bueno, dejamos el tema de servicios personales y nos vamos a otra regla que también es un poco compleja, pero cabe recordar que, como mencionaba mi compañera, estas reglas de disciplina financiera fungen como una solución preventiva para el correcto manejo de los recursos públicos. Es por eso que esta regla del manejo de los ingresos excedentes es muy importante porque nos ayuda a solventar ciertas circunstancias que se nos puedan presentar en el ejercicio. ¿Cómo doy cumplimiento o qué es esta regla de ingresos excedentes? Bien, el artículo segundo me dice que mis ingresos excedentes son los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados a la ley de ingresos. Es decir, si yo presupuesté obtener 1 millón de pesos de participaciones y al tercer trimestre del 2023 llevo recaudado 1.500.000, pues esa diferencia de los 500 son mis ingresos excedentes. Bien, ¿qué tratamiento le tengo que dar a ese recurso? La ley me dice que todo va a depender de mi nivel de endeudamiento que se ha reportado en el sistema de alertas. Me dice que si estoy reportado como elevado, con un nivel elevado de endeudamiento, cuando menos el 50%. Si estoy en observación, cuando menos el 30%. Y cuando estoy en sostenible, sin limitación alguna, no tengo un porcentaje en específico. ¿A qué rubros? Bien, tenemos primero como el pago de la amortización anticipada de la deuda. Hay financiamientos que tienen la cláusula en la que nosotros podemos pagar anticipadamente para disminuir nuestro saldo. El pago de ADEFAS, pasivos circulantes y otras obligaciones donde se pactó el pago anticipado sin incurrir en penalidades. Tenemos el pago de sentencias definitivas emitidas por autoridad competente y la aportación de un fondo para desastres naturales y de pensiones. Ahora, en caso de que ya haya aplicado mi recurso sobre esos excedentes y todavía me sobró recurso sobre los 500,000, nada más poniendo de ejemplo lo que estamos platicando, ese remanente yo tengo que aplicarlo, tengo que crear un fondo de inversión pública productiva y un fondo para compensar la caída de los ingresos de libre disposición. Estos recursos no es necesario que los ocupe durante el ejercicio que estoy aplicando los excedentes. Puedo utilizarlos en el siguiente ejercicio fiscal. Ahora, ojo, solo para los entes que están reportados con nivel sostenible pueden ocupar hasta un 5% en gasto corriente, solo hasta un 5% sobre los ingresos excedentes. Ahora, los que están como elevado y en observación ya no pueden utilizar este recurso para gasto corriente. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo analizar esta regla de disciplina de ingresos excedentes. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de un ente fiscalizable que nos reporta en su cuenta pública que recaudó como ingreso excedente derivados de libre disposición 22,567,000. Ahora, su nivel de endeudamiento presentado en el sistema de alertas de la cuenta pública 2022 fue en observación. Se preguntarán por qué utilizamos el de la cuenta pública 2022 si estoy en el 23. El reglamento del sistema de alertas me dice que el resultado de la evaluación anual que se haga, es decir, de la cuenta pública que se haga al ente fiscalizable, es la que utilizaré yo para definir cómo voy a destinar estos recursos. En este caso, en el ejercicio 2023, el único resultado que yo tengo de evaluación de mi cuenta pública es la del ejercicio anterior, del 22, porque estas se presentan en el mes de julio. La de cuenta pública 2023 se presenta hasta el siguiente año, en julio del 2024. Entonces, por eso utilizo el reporte de la cuenta pública 2022. Entonces, en este caso, yo estaba en observación. ¿Cómo tenía que haber aplicado estos excedentes, estos 22 millones? Bien,
La regla me dice que cuando menos el 30% a los indicadores señalados anteriormente para amortización anticipada de la deuda o para el pago de ADEFAS, pago de sentencias o la aportación para un fondo de desastres naturales y si tuviera remanentes para crear estos fondos. Ahora, yo ya no tenía derecho entonces para aplicar en gasto corriente. ¿Sale? Entonces ustedes tienen que analizar bien en qué nivel de endeudamiento se encuentran para poder dar cumplimiento a esta regla. Lo que nosotros les sugerimos es, para tener un mejor control, una mejor transparencia y rendición de cuentas, es que aprueben mediante a las actas de cabildo todas sus ampliaciones presupuestales del ingreso y del egreso que justifiquen el destino de estos recursos. Con esto nosotros ya podemos analizar que se esté dando cumplimiento a esta regla de disciplina financiera. Y así es como por nuestra parte concluiríamos con el tema de las reglas de disciplina. Cualquier duda o comentario que tengan pueden ir mandando al chat las preguntas y al final pues vamos a responderlas. Cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias por la exposición del tema reglas de disciplina financiera que estuvieron a cargo, les recuerdo, de la contadora María de la Soledad Ruiz Landa, así como también del maestro Osmín Prieto Espinosa. Continuando con el orden del día, ahora toca el tema deuda pública y obligaciones. También está a cargo de dos personas, de dos auditores. En este caso, tenemos al licenciado en Administración de Negocios Internacionales, Esaú Soto Soto, así como también a la contadora Alma Cecilia Ruedas Blanco. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Como ya nos presentaron, mi nombre es Esaú Soto, adscrito a la Dirección de Deuda Pública. Bueno, continuando con las observaciones recurrentes, ya hace unos momentos mis compañeros les hablaron del tema de disciplina financiera. Otro de los apartados que incluye la Ley de Disciplina Financiera es sobre la regulación y aplicación de la contratación de deuda pública y obligaciones. Actualmente en los entes municipales hemos encontrado diversos financiamientos, como es el caso de la bursatilización. El caso de la bursatilización, créditos simples, obligaciones a corto plazo y últimamente un tema fue el de las asociaciones público-privadas. Bueno, continuando con nuestra presentación, de manera muy general y de las observaciones recurrentes que venimos presentando, todos los financiamientos y obligaciones deberán contar por lo menos, bueno, no por lo menos, es obligatorio tener con una autorización por parte del Cabildo. Hay algunas obligaciones, como es el caso de los PQ, que no requieren de una autorización del Congreso. Entonces, en primer lugar, cualquier financiamiento u obligación debe de contar con su acta de cabildo. El siguiente documento obligatorio para algunos financiamientos y obligaciones es el caso de las autorizaciones por parte de la legislatura local. En el caso de los préstamos girografarios, tiene una excepción y esta excepción es no rebasar el 6% de sus ingresos totales. Y bueno, todas estas obligaciones, en el caso de los créditos simples, en su gran mayoría, es que sean destinados a la inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura, sea el caso. Y en el caso de los créditos quirografarios, bueno, estos son destinados para cubrir insuficiencias de liquidez. Buenas tardes. Continuando con el tema de la contratación de deuda pública y obligaciones, la Ley de Disciplina Financiera nos dice que toda deuda pública u obligación debe contratarse bajo las mejores condiciones de mercado, es decir, con la opción financiera más baja.
Esto se debe realizar a través de un proceso competitivo con por lo menos 2 instituciones financieras donde obtengan como mínimo una oferta irrevocable. Al realizar este proceso competitivo, se deben emitir las cartas invitación a este proceso hacia las instituciones financieras. Sin embargo, deben de prestar mucha atención de que aunque emitan estas invitaciones, deben contar con los sellos o firmas de cada banco y asimismo las fechas deben ir acorde a la temporalidad de este proceso competitivo. Una vez suscritos los contratos, deberá contener las firmas del presidente o presidenta municipal, síndico, secretario y tesorero según sea el caso, así como también la firma del representante legal de la institución financiera. Este contrato debe estar publicado en su portal de transparencia, así como el proceso competitivo completo. Ahora bien, entrando en los temas de financiamientos y obligaciones, el primero que vamos a desarrollar es el tema de la bursatilización. Bueno, algunos de los temas a tocar aquí van a ser las generalidades del esquema bursátil, el oficio de participaciones, en donde vemos la deducción de este financiamiento, la documentación soporte que nosotros requerimos en el expediente de deuda, para que así bueno, se justifiquen todos los movimientos relativos a la bursatilización. Y bueno, el tema de cada año es la actualización de la emisión en UDIs, y algo creo que no se había tocado era sobre el informe del asesor financiero. Las generalidades del tema de la bursatilización. Este esquema fue contratado en el ejercicio 2008. Algo de las complejidades de la bursatilización, bueno, en este caso fueron la colocación en la bolsa de valores de 2 emisiones, una que fue en unidades de inversión, UDIs, y la otra en pesos. Esta colocación de las unidades de inversión es lo que lo hace muy complejo, porque cada mes los entes municipales o los 199 entes municipales que están inscritos al esquema bursátil deberán de ir actualizando su saldo. Realmente pareciera que este saldo año con año no disminuye, más sin embargo, si hacemos la conversión en unidades de inversión, vemos que sí va disminuyendo. Y bueno, eso sinceramente es un tema que año con año lo venimos tratando, y bueno, seguirá unos años más porque su vigencia es hasta el 2036. Bueno, el primer documento que me gustaría mencionarles es el oficio de participaciones. Este oficio de participaciones que les presenta la Secretaría de Finanzas, bueno, en el apartadito de deducciones, ahí encontramos el desglose o el descuento con el concepto de fideicomiso bursátil F998. En los contratos, el importe señalado ahí, bueno, es un descuento que hace la Secretaría de Finanzas, o bueno, ya un automático la TESOFE, y tienen comprometidos los 199 entes el 7.5453%, que está garantizado con participaciones para el pago de servicio de deuda y otros gastos relacionados. Como sabrán, este fideicomiso hace los pagos correspondientes en 2 periodos, uno que es en el mes de enero y en el otro es en el mes de julio. Durante el mes de enero solamente se pagan gastos relacionados e intereses de ambas emisiones. En el mes de julio es cuando viene el pago de la amortización, además de todos los otros gastos ya relacionados. Es importante aquí el oficio de participaciones, sobre todo en el segundo periodo. ¿Por qué? Porque a partir del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, deberán registrar esas aportaciones o ese registro de la deducción en la cuenta contable 121308.
y esa cuenta la conciliamos con los importes mencionados en cada uno de sus oficios. Regularmente o en algunas ocasiones estas cuentas no se encuentran conciliadas, por lo que tal motivo genera una observación. Ahora, la documentación soporte aparte o adicional de los oficios de participaciones, le solicitamos el oficio de Cefiplan. Inclusive solicitamos de un ejercicio anterior el oficio del mes de enero y el oficio del mes de julio. También les comentamos o les decimos, les solicitamos que nos integren el CFDI emitido por el municipio. Este CFDI se lo solicita a la Secretaría de Finanzas, es por el concepto del depósito de los remanentes que les hace en 2 periodos, por lo regular en el mes de marzo y en el mes de septiembre. Y otro, no menos importante y sobre todo me gustaría recalcar aquí es el tema de los remanentes. Al depositar los remanentes la Secretaría de Finanzas, la información soporte que deberán presentar todos los entes es el estado de cuenta en donde se vean reflejados estas transferencias o estos movimientos. Algunos entes municipales omiten o no entregan este estado de cuenta, por lo que genera una observación de presunto daño. Y bueno, para el caso de los registros contables del esquema bursátil, les muestro aquí el anexo A que viene en el oficio de Cefiplan. En este oficio, en este anexo, vemos todo el desglose de los conceptos del esquema bursátil. En primer lugar, encontramos el apartado de ingresos y el segundo, el apartado de egresos. Aquí les estoy mostrando desde el periodo de febrero a julio, que es cuando se realiza el pago de capital de ambas emisiones. En primer lugar, el ingreso que aquí vemos recaudado o recopilado todo los que es correspondiente a las participaciones, y como les mencioné anteriormente, deberán estar registrados en la cuenta 121308, fideicomisos y contratos y mandatos análogos. El siguiente ingreso, que es proveniente de aquellos rendimientos de la colocación de las emisiones, son otros productos que generan ingresos corrientes. Estos deberán estar registrados en la cuenta 4159. Ahora bien, por el concepto de egresos, el primero es el de gastos de mantenimiento, que deberán estar registrados en la cuenta contable 543102. Los intereses, que los deberán registrar en este caso en los 2 periodos, en el de enero y en el de julio. Estos vienen desglosados por ambas emisiones. La aportación a los fondos de reserva, tenemos el fondo de reserva, el fondo soporte y los sobrantes de emisión. Estos deberán estar registrados en la cuenta 1229. Otros derechos a recibir. Y bueno, en el caso del capital, para disminuir nuestro saldo, es en la cuenta 223102, títulos y valores de la deuda pública. Y el último concepto, y no menos importante, es el de los remanentes. Este se refiere a aquel monto que sobró después de haber efectuado los pagos correspondientes de la deuda. Ahora, el tema de cada año es de la actualización de la emisión en UDIs, ya que, realmente, y hablando con sinceridad, son pocos entes los que presentan un correcto registro o una buena actualización de la bursatilización. Es importante recalcar que para llevar a cabo esta actualización es necesario consultar en la página de Banxico la UDI al mes que vamos a actualizar. En primer lugar, es importante identificar el saldo en UDIs después de haber amortizado. En el oficio de Cefiplan, aquí se los marco en rojos, es saldo al 31 de julio del 2023, saldo en UDIs es de 1.426.407.98. Este saldo
realmente no va a disminuir hasta el año siguiente que volvamos a amortizar, y aquí deberá estar disminuido. Ahora bien, continuando con la actualización, aquí la Secretaría de Finanzas hizo la actualización correspondiente. El saldo en UDIs de 1,426,407,98 por 7,7892 nos da un saldo en pesos de 11,110,577,03. ¿Por qué se hace la actualización? Porque sabemos que nuestra contabilidad debemos registrar en una sola divisa. Es decir, nosotros no podemos mezclar dólares o algún otro tipo de moneda, por lo que se debe de hacer la actualización correspondiente. Continuando con el ejemplo, como les mencionaba, en primer lugar tenemos el saldo en UDIs al 31 de julio, que era de 1,426,407,98, convertido a pesos, con el valor de la UDI en el mes de julio es de 11,110,000. Ahora, si nosotros al cierre del ejercicio vamos a llevar a cabo la actualización, tendríamos que entrar a la página de Banxico, identificar el valor de la UDI al cierre del ejercicio o al 31 de diciembre o días próximos. En este caso tenemos un valor de 7,973. Como verán, hubo un aumento del valor de la UDI. Al hacer la conversión a pesos es de 1,372,750,82. Como resultado, obtuvimos un aumento del saldo. Aquí viene lo importante, el registro de esta diferencia. La diferencia calculada es de 262,173,79, por lo que el registro correcto es el siguiente. En este caso, como hubo un aumento y por la naturaleza de las cuentas, vamos a abonar la cuenta 223102, títulos y valores, en donde deberá estar registrada la bursatilización para incrementar el saldo. Y la vamos a llevar contra la cuenta diferencias de cotizaciones negativas. Es importante recalcar que actualmente Sigmaver ya cuenta con un módulo de actualización. Ahora bien, ya cerrando el tema de la actualización, como les mencioné al principio, es obligación de los entes llevar a cabo la actualización al cierre de cada mes. ¿Para qué? Para mostrar una información veraz en sus estados financieros. Y bueno, para cerrar el tema de la bursatilización, como les mencionaba, el tema que casi no se ha tocado es el del asesor financiero. Este asesor financiero concentra toda la información y correspondiente a la bursatilización, y una vez efectuados los pagos tiene 30 días para emitir el informe. En esta página de www.bursatilizacion.veracruz.gov.mx encontramos todo lo relacionado al esquema bursátil. Una de las observaciones recurrentes es la publicación de los contratos o del instrumento jurídico. En el caso de la bursatilización, aquí pueden encontrarlos. Como sabemos que ya viene de ejercicios anteriores, en este caso del 2008, pues bueno, aquí podrán descargarlo. Muchos servidores públicos se han acercado a nosotros y nos comentan que las anteriores administraciones no han dejado esa información. Pero pues bueno, no se preocupen, aquí en esta página está concentrado tanto el contrato, el convenio y los informes actuales y anteriores del asesor financiero. Es importante este tema, ya que nos hemos encontrado algunas inconsistencias en los estados de cuenta que les emite la Secretaría de Finanzas. Es por ello que aquí les doy a conocer esta información con la finalidad de que, además de que su fuente de registro sea el estado de cuenta, también lo compulsen con la información del asesor financiero.
en este reporte, aparte de todos los movimientos concentrados del esquema bursátil por emisión, encontrarán los saldos correspondientes de los 199 municipios. Aquí les marco en color amarillo los saldos en pesos de la emisión en UDIs y de la emisión en pesos. Como verán, bueno, en su cuenta de títulos y valores lo registran de manera acumulada. Y bueno, como les mencioné, los invito a que chequen esta página. Estos informes se encuentran publicados, de hecho ya está ahorita el de 2024, pueden checarlo y compararlo con el oficio de Cefiplan o el estado de cuenta que les acaba de proporcionar para llevar a cabo el registro correspondiente y de manera correcta, para que al cierre del ejercicio, pues bueno, vayamos disminuyendo esas observaciones que se van presentando. El siguiente tema que me corresponde es el de los créditos simples. Bueno, ¿qué son? Son financiamientos contratados por los entes municipales con la banca de desarrollo, con la banca comercial. Bueno, en este caso, la mayoría de los entes municipales tienen contratados con la banca de desarrollo. La banca de desarrollo, en este caso, viene siendo lo que es Banobras. Y por mencionar algunos bancos, bueno, aquí hay municipios que contratan con la banca comercial, como es el caso de Bancomer, Santander, o por mencionar algunos. De los créditos simples, ¿qué es lo que revisamos? Bueno, en primer lugar, como les mencionaba al inicio de mi presentación, era lo que es de la contratación. Cuando contratamos un crédito en el presente ejercicio, bueno, revisamos que tenga la autorización de Cabildo, la autorización de Gaceta y, como les comentaba mi compañera Alma, todo lo relacionado al proceso competitivo para que sea de manera transparente. Es decir, tendrán que invitar de 2 a 3 bancos a que participen en la convocatoria para que al final, a través de la metodología del menor costo, bueno, el tesorero publique el acta de fallo y sea el banco con el cual se contrate el financiamiento. Ahora, hablando ya de créditos vigentes del ejercicio o al cierre del ejercicio, ¿qué es lo que revisamos? En primer lugar, es que esté reconocido contablemente. Como en el caso de la bursatilización les mencionaba, hay entes municipales que nos decían, no, es que nosotros no tenemos deuda. No, en realidad es que hay 199 municipios que están en el tema de bursatilización y también, pues bueno, traen uno que otro crédito simple por ahí de ejercicios anteriores. Este crédito simple deberá estar reconocido en la cuenta 223302, deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria. Otra situación que revisamos es que el saldo al 31 de diciembre coincida con lo reportado por la Secretaría de Finanzas, RPU y el estado de cuenta bancario. Al hacer nosotros el proceso de fiscalización, bueno, solicitamos a la Secretaría de Finanzas nos proporcione el listado y de todos aquellos créditos simples que están garantizados, en este caso, con participaciones o aportaciones, como es el caso del FAIS. Y además, esperamos la publicación del Registro Público Único para llevar a cabo esa conciliación. Y bueno, como a ustedes, en este caso, en el caso de las auditorías, solicitamos los estados de cuenta bancarios. A veces sí nos encontramos ciertas diferencias ciertas diferencias. Por lo regular, a veces se refiere a algunos desfases de tiempos, sobre todo por el descuento de las participaciones y aportaciones. Las amortizaciones que estén registradas correctamente en la cuenta 223302, en donde se disminuye el saldo del crédito simple. También en el caso de los intereses, en la 54110102, intereses de la deuda pública interna extraordinaria. Además, bueno, al igual que en el tema bursátil, en el caso de los oficios de participaciones y en el de aportaciones, porque es uno completamente distinto,
también vemos el desglose de esa deducción que va correspondiente al pago de interés y capital. La mayoría de los créditos simples contratados pues ya están garantizados con las participaciones o las aportaciones. Entonces, estas deducciones se ven reflejadas en los oficios correspondientes. Nos hemos encontrado también que hay créditos simples que cuentan con fondos de reserva. Bueno, en el caso de los fondos de reserva que estén registrados contablemente en la cuenta correspondiente, así también como la conciliación con el estado de cuenta. Por ejemplo, en el caso de fideicomisos, las aportaciones o en el caso del FAIS que está garantizado con las aportaciones, cuenta con un fideicomiso que está administrado también por la Secretaría de Finanzas. En este caso, no le solicitamos información a los entes, pero bueno, es importante mencionarlo porque sí hay algunos créditos que cuentan con algún fideicomiso para administrar el pago del servicio de la deuda. Y para terminar, es la aplicación del recurso. Bueno, en este caso requerimos todo el soporte documental. Como les mencionaba, en el caso de los créditos simples, como su característica es que es a largo plazo, es que sean destinados para la inversión pública productiva. Entonces le solicitamos todo lo relacionado a las obras efectuadas en el ejercicio. Y como dato estadístico, actualmente o al inicio del ejercicio 2023, encontramos 51 créditos vigentes, en este caso la mayoría con la banca de desarrollos, con Banobras. Entonces, con esto concluyo mi participación y cedo la voz a mi compañera Alma. Y también, bueno, les recuerdo si tienen alguna pregunta sobre el tema, está el chat disponible en donde mis compañeros estarán ahí recibiéndolas para posterior hacerlas, responderlas de manera correcta. Bueno, previamente mi compañero abordó el tema de lo que es la deuda pública, el cual se dividió en la bursatilización y los créditos simples, por lo que ahora procederemos a hablar acerca de las obligaciones que dividiremos en el tema de obligaciones a corto plazo, así como de las asociaciones público-privadas. Bueno, antes que nada, los artículos 30 al 32 de la Ley de Disciplina Financiera nos dicen que las obligaciones a corto plazo podrán contratarse sin autorización de la legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. La primera es que el monto contratado no exceda del 6% de los ingresos totales aprobados en su ley de ingresos, esto sin incluir el financiamiento neto. Deberán ser destinados para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, liquidarse a más tardar 3 meses antes de que concluya su administración, por lo que no podrán contratar ninguna otra obligación en los 3 meses restantes. Asimismo, no se podrán refinanciar o reestructurar a un plazo mayor a 1 año y una vez suscrito el contrato tendrán como máximo 30 días para registrar la obligación ante el registro público único. Y por último, podrán destinar como monto máximo un 0.15 del monto contratado para incurrir en costos y gastos. La clasificación por fuentes de financiamiento nos permite identificar el origen o ingreso o de los ingresos, los cuales financian los egresos. Esto con la intención de controlar su aplicación. Antes que nada, cuando ustedes realicen la contratación de una obligación a corto plazo, deberán darle un tratamiento como un recurso no etiquetado, ya que será pagado con ingresos de libre disposición y así mismo clasificarlo como un financiamiento interno,
ya que esta contratación la realizarán con acreedores nacionales, pagaderos de igual manera en moneda nacional. Dar el cumplimiento a una correcta clasificación por fuente de financiamiento de sus obligaciones a corto plazo permitirá que den cumplimiento a los criterios generales para la presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, lo que les evitará una observación. Una de las grandes áreas de oportunidad que hemos identificado en nuestras auditorías y revisiones ha sido el registro contable del servicio de la deuda. Cuando realizan la contratación de obligaciones a corto plazo, esta debe ser reconocida en la cuenta contable 2129, otros documentos por pagar a corto plazo. Y será en esta misma cuenta donde registren las amortizaciones de capital. Así también el pago de intereses lo deberán registrar en la cuenta 5411, intereses de la deuda pública interna, y sus gastos registrarse en la cuenta 5431, gastos de la deuda pública interna. Aquí cabe mencionar que todos los pagos del servicio de la deuda pública deberán comprometerse desde el inicio del ejercicio. También hacemos la recomendación de que todas sus obligaciones sean registradas en una subcuenta. ¿Esto por qué? Para llevar un mejor control del saldo por cada una de ellas, así como de su pago de servicio de deuda. En lo que se refiere a la aplicación de las obligaciones a corto plazo, también nosotros les recomendamos que una vez que la institución financiera con la que realizaron la contratación deposite el monto contratado, este sea depositado en una cuenta bancaria específica. Así también que ésta sea administrada en su totalidad dentro de la misma. Esto para darle un mejor seguimiento en su proceso de fiscalización. También deben contar con los registros contables y presupuestales de todo movimiento que se derive de sus financiamientos. También deberán contar con la documentación que compruebe y justifique todas las erogaciones de su aplicación de gasto, como pólizas, facturas, instrucciones de pago, ya que si no cuentan con la totalidad de esta comprobación, podrán ser acreedores a una observación de presunto daño patrimonial. Así también deben tener presente que los estados de cuenta que les emite la institución financiera mes con mes, donde reportan los pagos de amortización de capital, intereses y gastos, es una cuenta bancaria distinta donde aplican su recurso. Y en caso de que de igual manera no cumplan o no nos presenten esta información completa, de igual manera se incurrirá en una observación de presunto daño patrimonial. Bueno, una vez concluido el tema de las obligaciones a corto plazo, procedemos a hablar acerca de las asociaciones público-privadas, o como la mayoría de nosotros conocemos, que son las APP. Estas son proyectos para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado, donde se presta un servicio al sector público con el propósito de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión del país. Como lo mencionaron al inicio de nuestra presentación, antes de realizar este tipo de contrataciones, a través de un dictamen nos deberán demostrar la ventaja financiera frente a otras fuentes de financiamiento, y estas podrán ser destinadas a inversión productiva, investigación aplicada o de innovación tecnológica. Dentro de la cuenta pública 2022, nosotros identificamos que 22 entes cuentan con un proyecto de APP, de los cuales
8 se encuentran en operación y 14 se encuentran sin operar. Sin embargo, los 14 que se encuentran sin operar, su saldo contratado forma parte de la deuda pública municipal, ya que al ser un contrato vigente hay una obligación de pago exigible. También mencionamos que de los 8 proyectos que se encuentran en operación, 4 entes municipales han realizado la cancelación de la afectación de sus participaciones para el pago de los servicios. Sin embargo, es importante que aun cuando hayan realizado la cancelación o de manera interna por cabildo, nos presenten evidencia de las acciones legales y jurídicas que están llevando a cabo para concluir de manera legal con esta obligación. Bueno, se acordó que el reconocimiento de la obligación de las APP se realice en las cuentas de orden y esto deberá ser por el monto de la inversión inicial pactado en su contrato, la cual deberá realizarse en la cuenta 75.2, inversión pública contratada mediante proyectos para la prestación de servicios y similares, y a su vez en la cuenta de orden 75.1, contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios y similares. Estas mismas cuentas deben ser afectadas por el pago de la inversión que ustedes realizan a través del fideicomiso de administración. Por otra parte, el servicio y mantenimiento deberá registrarse en la cuenta 5131, alumbrado público, cuando se realice el devengo del gasto. Bueno, toda obligación de APP es administrada a través de un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, por lo cual las participaciones que están garantizadas se depositan en el fideicomiso de administración y fuente de pago. Y este fideicomiso debe registrarse contablemente en la cuenta 12-1309, otros fideicomisos, mandatos y contratos análogos de municipios. Este fideicomiso es totalmente distinto al fideicomiso de las emisiones bursátiles. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en la fiscalización revisamos que todos los movimientos de su estado de cuenta del fideicomiso estén registrados contablemente, porque realizamos una conciliación de los saldos finales, el cual deberá coincidir el contable con el bancario. Una de las observaciones recurrentes de presunto daño patrimonial que hemos realizado a los entes con proyectos de APP en operaciones ha sido que los registros permanentes de usuario o RPU del proyecto son pagados mediante el convenio para el pago de energía eléctrica que tienen con la Secretaría de Finanzas. Lo que nos podría dar a entender que se está realizando un pago duplicado de energía eléctrica. También comprobamos que los remanentes del fideicomiso sean reintegrados a las cuentas bancarias del ayuntamiento, por lo que nos deberán presentar evidencia de ello para verificar que se hayan realizado correctamente, y en caso de que no nos presenten esta información documental, también podrá realizarse una observación de presunto daño patrimonial. Por último, deberán contar con la documentación que compruebe y justifique los movimientos de su fideicomiso, como pólizas, facturas, instrucciones de pago y recibos de energía eléctrica, lo que de igual manera, en caso de existir documentación faltante, nuevamente será señalado como una observación de daño patrimonial. Ahora, los fideicomisos de administración les demandan la constitución de un fondo de reserva o una fuente alterna de pago, la cual debe constituirse con por lo menos
3 meses del pago de inversión. Este deberá depositarse en el estado de cuenta de este fondo de reserva y registrarse contablemente en la cuenta 1229, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo. De igual manera, revisamos que tanto el registro contable coincida con los movimientos bancarios, así como sus saldos finales. Bueno, para dar cumplimiento a la obligación de las APP, nosotros damos las recomendaciones de que mantengan el saldo objetivo requerido para el fondo de reserva, ya que en caso contrario serán acreedores a una observación y también deberán reconstituirlo. También deben informar semestralmente a la legislatura local del avance de la APP, independientemente del proceso o situación legal o administrativo en el que se encuentre, y este debe estar firmado por el titular del órgano interno de control. También deben tener publicado el expediente técnico en su portal de transparencia y aquí quiero mencionar a todos los 22 entes que tienen una obligación de APP que definan su situación para iniciar o dar continuidad al proceso administrativo legal y en caso de que exista una resolución, la atiendan. Para concluir mi participación, recordemos que la deuda pública u obligación es toda operación derivada de un pasivo de corto, mediano o largo plazo, independientemente de la forma en la que se instrumente, por la cual deberá someterse al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera. Esto lo menciono porque recientemente hemos identificado que han realizado contratación de obligaciones a corto plazo o proyectos destinados a alumbrado público que no dan cumplimiento a la ley de disciplina ni a la ley de APP, por lo que nosotros le hacemos la invitación a todos los entes fiscalizables a que si tienen la inquietud de realizar la contratación de deuda pública u obligación, se acerquen a nuestra dirección de deuda pública, donde con gusto atenderemos todas sus dudas e inquietudes al respecto. Agradezco el espacio y reitero que cualquier duda la estaremos atendiendo a través del chat. Gracias. Bien, han tenido el tema de deuda pública y sus obligaciones a cargo del licenciado Esaú Soto Soto, así como también de la contadora Alma Cecilia Ruedas Blanco. Continuando con el orden del día, tenemos ahora 3 temas: el sistema de alertas, el registro público único y rendición de cuentas y transparencia, quien estará a cargo de la contadora pública certificada, Consuelo Reyes Domínguez. Licenciado Carlos Rodrigo Mesa Zamora, que también tendrán el tema opinión del ente fiscalizador en materia de contratación de deuda pública y obligaciones. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De antemano agradezco el espacio que me han dado para platicar con todos ustedes y para dar continuidad a esta plática voy a enfocarme al sistema de alertas, al registro público único y a la rendición de cuentas y transparencia. Estos temas están regulados en los títulos 3 y 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. A lo largo de las revisiones que nosotros hacemos en el proceso de fiscalización, hemos encontrado varias inconsistencias que se refieren al sistema de alertas, al registro público único y a la rendición de cuentas y transparencia, que será de los que les voy a platicar el día de hoy. Es bien sabido por todos nosotros
que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien realiza la evaluación del nivel de endeudamiento de todos ustedes. Esto lo hace a través de 3 indicadores. El primero, que es la deuda pública y obligaciones sobre los ingresos de libre disposición. ¿Por qué hace o por qué utiliza este indicador? Bueno, lo evalúa para saber qué tan sostenible es su deuda con respecto a sus ingresos de libre disposición. El segundo indicador es el que se refiere al servicio de la deuda y las obligaciones, que son el capital, los intereses y los gastos. ¿Por qué los evalúa? Bueno, para saber qué tan sostenible es el pago de ese servicio de la deuda con respecto a sus ingresos de libre disposición. Y por último, el tercer indicador es el que se refiere a las obligaciones a corto plazo, los proveedores y los contratistas. ¿Para qué lo hace esto? Para saber qué tan sostenibles son sus ingresos totales respecto de sus obligaciones contratadas. Las que son a corto plazo son aquellas menores a 12 meses. Todo esto sin incluir el efectivo, los bancos y las inversiones. ¿Para qué la Secretaría de Hacienda realiza una evaluación? Lo hace para saber si ustedes tienen o reportan un endeudamiento sostenible, un endeudamiento en observación y un endeudamiento elevado. Ya mis compañeros les platicaron hace un rato acerca de estos tipos de endeudamiento y las consecuencias que puede tener caer en cada uno de estos. Bien, es muy importante que ustedes presenten la información en el sistema de alertas, porque dependiendo de ello será la evaluación que la Secretaría de Hacienda haga respecto de su nivel de endeudamiento. ¿Qué hemos encontrado nosotros a lo largo de nuestras revisiones? El ente no está proporcionando la información para evaluar su nivel de endeudamiento. ¿Qué trae como consecuencia esto? Bueno, primero, que no van a tener un techo de financiamiento neto. Eso va a implicar que no puedan contratar créditos. ¿Qué otra inconsistencia nosotros hemos encontrado al evaluarlos? Que están presentando información incompleta. O, lo que es peor, que están presentando información diferente a la reportada en sus estados financieros. La Ley de Disciplina Financiera señala que si ustedes no entregan información por 2 periodos consecutivos, su evaluación será o caerá dentro de un nivel de endeudamiento elevado. ¿Qué pasa con esto? Insisto que no van a poder contratar créditos. Si ustedes no presentan la información, se quedarán con el nivel de endeudamiento que traían en ejercicios anteriores. ¿Y qué pasa si esto cambió? Bueno, se van a quedar, si traían un endeudamiento elevado, se van a quedar así. Probablemente ya con la nueva información que ustedes presenten, pudieran estar en observación, pero si no lo hacen, seguirán estando como endeudamiento elevado. En el caso del Registro Público 1, que tiene mucho que ver con el sistema de alertas, ¿cuál sería aquí? Yo quiero empezar con la pregunta, ¿quién es el responsable de atender el sistema de Registro Público Único? El responsable es el tesorero. ¿De qué es responsable? De que la información y documentación presentada en el sistema de Registro Público Único es auténtica y fielmente a los documentos originales. También es responsable de inscribir los financiamientos contratados. Es un hecho que esa inscripción puede estar condicionada dependiendo del tiempo de disposición o desembolso del efectivo, o en algunos casos del tiempo de inicio del servicio de construcción o operación en el caso de los proyectos de APP. ¿También de qué es responsable? Bueno, es responsable de inscribir los préstamos quirografarios. Para esto tienen un plazo de 30 días a partir del día siguiente al de su contratación. ¿Y de quién es responsable también? De que es responsable de cancelar los financiamientos o obligaciones ya liquidados. Es responsable también de actualizar y conciliar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trimestralmente la información de cada financiamiento. ¿Por qué les comento todo esto? ¿O por qué parto de una pregunta como esta? Porque
como también son responsables de generar o de que se genere la información financiera y que la deban difundir o que se deba difundir trimestralmente en las respectivas páginas electrónicas de Internet de cada uno de los entes y que tienen además 30 días después del cierre del periodo de que corresponda, esta información la tienen que hacer de conformidad con las normas, con la estructura, con los formatos y con el contenido de la información que para efecto establezca el CONAC. ¿En dónde establece esta estructura y estas formas? Las establecen los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera. ¿Qué es lo que está pasando con toda esta información que se está generando o que ustedes como entes están generando? Están presentando cuentas públicas incompletas. En el proceso de revisión que nosotros hacemos por lo que respecta a la rendición de cuentas y a la transparencia, no están presentando su información financiera completa. ¿Qué otra situación nosotros hemos observado a lo largo de la revisión que hacemos? La falta de publicación de esa información. Cuando nosotros les solicitamos las ligas en las que nosotros podemos consultar la información que ustedes están generando y que debe estar publicada, no está o no se encuentra dentro de sus portales de transparencia. Otra situación que nosotros hemos encontrado en nuestro proceso de revisión es que no están publicando los contratos. Ya hace unos momentos nuestros compañeros les comentaban, bueno, en específico nuestra compañera Alma les comentaba que deben publicar los contratos. También tienen que publicar los reportes semestrales en el caso de las asociaciones público-privadas y tienen que publicar los expedientes técnicos. En algunos casos, esos expedientes técnicos los están publicando incompletos. Y bueno, en el caso de la información financiera, no está cumpliendo con los requisitos establecidos por esos criterios. Les voy a comentar, por último, algunas inconsistencias que nosotros hemos encontrado en esta información financiera que nosotros estamos revisando o que hemos revisado. Hemos encontrado en las balanzas de comprobación, en la información que ustedes están presentando, cuentas con saldos contrarios a su naturaleza contable. También hemos encontrado amortizaciones del periodo, o en el caso de las amortizaciones, importes que no están considerados o no están clasificados de acuerdo con la deuda que se contrató. También encontramos importes no identificados. No sabemos esos importes de dónde salieron o cómo es que llegaron a formar parte de su balanza de comprobación. Y por último, encontramos inconsistencias en la información financiera. ¿Qué tipo de inconsistencias encontramos? Nos hemos encontrado con importes que no coinciden entre un documento y otro. Un ejemplo, el estado analítico de ingresos tiene cifras que no coinciden con el estado analítico de ingresos detallado. Es el mismo documento, solo porque uno está desagregado. Sin embargo, no hay coincidencia de cifras entre estos dos. En otros casos, el balance presupuestario no tiene cifras coincidentes con el estado analítico de ingresos, por ejemplo. Y en otro caso, el estado de actividades, específicamente en el rubro de ahorro y desahorro, que es el resultado que nos muestra este documento financiero, no es coincidente con este mismo rubro en el estado de situación financiera detallado. Sí es recomendable que ustedes, cuando generen su información, antes de presentarla, verifiquen, hagan ese trabajo fino de verificar que las cifras sean coincidentes entre un documento y otro. Y bueno, por mi parte es todo. Les reitero que si tienen dudas o comentarios al respecto, lo pueden hacer a través del chat que está disponible para ustedes. A continuación, les cedo el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Carlos Mesa. Gracias. Muy buenas tardes. Les agradezco la oportunidad de esta presentación. Yo voy a dar el cierre de esta plática. Y pues bueno, vamos a
a comenzar con una pregunta de cómo cumple el ORFIS en materia de transparencia la actividad de la emisión de la opinión de cumplimiento a las solicitudes de los entes fiscalizables. Y es a través de la revisión de los portales electrónicos de los entes fiscalizables donde se analiza la información financiera y presupuestal en cumplimiento de las obligaciones en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera. Bien, aquí solamente comentarles que en nuestro reglamento interior, en el artículo 16, fracción L, en las atribuciones de la auditora, nuestra auditora general, tiene la de suscribir las opiniones relativas a este preciso cumplimiento. Respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, aquí indica en la fracción 9ª que para la inscripción de los financiamientos y obligaciones en el RPU, los entes públicos deberán publicar su información financiera de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el CONAC, el Consejo Nacional de Armonización Contable. En cuanto a la Ley de Contabilidad Gubernamental, en su transitorio 14º, nos dice que los entes públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente. Y respecto al reglamento del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el RPU, de acuerdo a este reglamento, en las fracciones del artículo 25 de la fracción 5ª, dice que la opinión emitida y suscrita por el titular de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, en el que manifieste que el ente público cumple con la publicación de la información financiera de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el CONAC. Bien, nosotros entramos en una actividad para cuando un municipio quiere o requiere un crédito. Lo primero que nosotros tenemos que revisar es de que esté publicada esa información financiera en sus portales. Para que nosotros hagamos todo este proceso para la entrega de esa opinión positiva, tenemos una guía de revisión, que es esta que está en pantalla, en la cual contiene 47 documentos o 47 obligaciones, las cuales deben de cumplir con este artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y se pueden dar cuenta, en la 4ª columna vienen los links de verificación de cada uno de esos documentos, donde nosotros revisamos en los portales correspondientes al ente que solicita este documento. Aquí platicarles que hay diversos tipos de portales, como en este ejemplo, es un portal propio en el cual tiene una liga de transparencia que nos lleva hacia un menú de la información financiera del ayuntamiento en este caso. Aquí nosotros podemos ayudarlos en describir cómo pueden plantearse la estructura de la presentación de esta información financiera. También hay otro portal que es el portal modelo. Este portal modelo tiene dos áreas en principio que viene ocupando la ley 875 y pues como lo mandata el artículo 12, 13 y 15, que tiene obligaciones comunes y obligaciones específicas. Y en la parte más baja tiene la información financiera que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es aquí donde nosotros hacemos la revisión de los portales para el cumplimiento del artículo 51. Uno más es la combinación de los dos. Es decir, hay ayuntamientos o entes municipales, entes fiscalizables que tienen un portal propio y
que nos manda hacia el portal modelo, le llaman espejo, y ahí es a donde encontramos la información financiera que tienen publicada de su ayuntamiento. Les recomendamos nosotros que en nuestra página, en la parte media, con una franja verde, se encuentra una liga que dice requisitos para la emisión de cumplimiento. Ahí en esa requisitos para la emisión de cumplimiento vienen 3 ligas más, que es la normativa, tiene toda la normativa correspondiente a este tema. Vienen formatos, en esos formatos vienen 2 oficios, los cuales son oficios emitidos por nuestra auditora general y por el auditor especial de donde se encuentra esta dirección, los cuales viene ahí definido cómo se hace la solicitud de la opinión de cumplimiento de esta información financiera. La última liga es la opinión para el registro de financiamiento, que es la cédula de evaluación que les mostré anteriormente. Cabe hacer mención que dicha cédula contiene en temporalidad 3 tipos de información: información mensual, información trimestral e información anual. Cuando se hace una solicitud de opinión, hay que cumplir con la información más actualizada en cuanto a la temporalidad de la misma. Es por ello que hay que actualizar mes con mes, cada día 25 es cuando cambia esa temporalidad en la información mensual, y hay que hacer cumplimiento de la información trimestral y la información anual, puesto que la solicitud de la opinión de cumplimiento es respecto al trimestre correspondiente más actual. Bien, aquí tenemos finalmente la normatividad aplicable en todo el tema de lo que es deuda pública y también para la solicitud de la opinión de cumplimiento, en la que, pues bueno, hay que estar al tanto de todo ello para tener menos recurrencia en estas disposiciones legales. Mencionarles que, bueno, nosotros estamos siempre dispuestos, y en esta apertura para con los entes hemos tenido gratas experiencias de visita de los entes para tener plática con ellos y que puedan en un principio, en la solicitud de la opinión, tengan toda la información para que puedan publicar correctamente su información financiera, contable y presupuestal. Nuestra auditoría especial de desempeño, deuda pública y financiera les agradece esta disposición de la plática. Aquí está toda la información para comunicación de nuestro auditor especial, la dirección y nuestro jefe de departamento de la auditoría de deuda pública, con toda la disposición siempre de atenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias a la contadora Consuelo Reyes Domínguez, así como también al licenciado Carlos Rodrigo Mesa Zamora, y por haber expuesto estos temas tan importantes. Hemos recibido ya varias llamadas, hemos recibido varios mensajes a través del chat. Todavía están a tiempo de escribir sus preguntas, sus dudas, para que las registren, y vamos a pasar ahora al espacio de preguntas y respuestas, y va a estar a cargo de el maestro Felipe de Jesús González Ceja, quien es director de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera, así como también a la maestra en auditoría, a Lili Grajales Hernández, jefa de Departamento de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera, a quien cedo el espacio. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo hasta estos momentos. Agradecemos realmente su puntual asistencia y el haberse quedado con nosotros hasta este final de esta charla, plática, capacitación, que a bien tuvimos que realizar aquí todos los compañeros integrantes de
de la Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera. Por ahí ya nos estuvieron haciendo unas preguntas en el chat. Sin embargo, antes de empezar esa parte, bueno, pues me gustaría comentarles que es de mucha importancia, de relevancia, que ustedes por ahí ya van a tener este material a su disposición para que lo tengan bien presente. Y por ahí, como dijeron nuestros compañeros al comenzar la capacitación, es un momento clave para que ustedes puedan empezar a hacer desde un inicio, tomando en consideración las reglas de disciplina financiera, el tomar en cuenta la elaboración de su presupuesto ahora que vamos a comenzar con este anteproyecto, en este caso ustedes. Así como se hizo la capacitación, realmente creo que ustedes están familiarizados. Cada que se hace un pliego de observaciones, bien estructurado, cuando ustedes vuelvan a ver el índice de esta presentación, así viene estructurado su pliego de observaciones. Por lo tanto, creo que se van a familiarizar con todas las observaciones de alguna otra forma recurrentes que nosotros hemos encontrado en la fiscalización. Como tal, todos los temas que se tocaron son de relevancia para que ustedes puedan realmente irlos pues analizando, haciendo el trabajo muy fino para que ustedes no tengan que recurrir a este tipo de observaciones. Sin más preámbulo, pues por aquí voy a dar lectura. Contadora, si comienza, por favor. Bueno, una de las preguntas que nos hicieron fue, ¿por qué el préstamo de Banobras no entra en el apartado del cálculo del financiamiento neto? Aquí la respuesta sería que no solo entra el préstamo contratado con Banobras, que se encuentra garantizado con el 25% del FAIS, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Y sería porque el balance presupuestario de recursos disponibles, este recurso se encuentra etiquetado conforme lo establecen las reglas de operación del fondo. ¿Por qué el porcentaje permitido para el reconocimiento de ADEFAS del 2.5 sobre ingresos totales se considera el monto total de todos los fondos recibidos o únicamente lo que se obtuvo por recursos federales? En el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera nos menciona que es sobre ingresos totales. El artículo 2, fracción 22, nos menciona que ingresos totales son considerados la totalidad de los ingresos de libre disposición, las transferencias federales etiquetadas y el financiamiento neto, es decir, son los ingresos totales. Ok, por aquí nos preguntan si las sesiones de cabildo por contrato de deuda pública es válido si solo es por mayoría y no por unanimidad de cabildo. Miren, cuando nosotros nos piden, cuando tienen ustedes a bien solicitarnos la opinión de cumplimiento, lo que nosotros solicitamos es efectivamente su acta de cabildo, la pedimos por mayoría. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿por qué si yo llevo a cabo el registro de actualización de la UDIs, del saldo de la bursa, de acuerdo como lo explicaron, no me coincide con lo reportado por Cefiplan al cierre del ejercicio? Tengo varios ejercicios teniendo esa misma observación, pero al registrar los dos oficios semestrales, sí me cuadran. Bueno, la respuesta de aquí es porque en sí la actualización de la bursatilización debe ser mensual. Nosotros cuando realizamos la auditoría, la actualizamos al 31 de diciembre. No nos quedamos con el saldo reflejado en el oficio al 31 de julio. Aquí es importante que consulten el informe del asesor financiero. Nuestro importe que nosotros reflejamos en la observación, es el que coincide con el reporte del RPU. Nos preguntan también ¿en dónde pueden encontrar los formatos que menciona el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera respecto al formato 7A, 7B, 7C, D y el formato 8? ¿En dónde se pueden encontrar? Bueno, se encuentran en la página del CONAC y el documento se llama Criterios para la homologación de la presentación de la información financiera, la presentación homogénea de la información financiera de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera. Ahí lo encuentran en la página del CONAC como criterios para la homologación. ¿Sí? Nos preguntan también, en el caso del portal modelo, en ocasiones no nos permite cargar archivos mayores a 2 megabytes.
¿A quién se solicita incrementar la capacidad de almacenaje para el cargo de la información? Bueno, son cuestiones muy técnicas, pero yo creo que aquí hay que buscar una herramienta de Internet que pueda hacer que se reduzca el peso del documento a PDF y entonces hacer las pruebas para poder subirlo. Pues estas fueron las preguntas que nos hicieron llegar a través del chat. De igual forma, bueno, pues hacemos la invitación. Ya saben que aquí Orfis, y en este caso todas sus áreas, pero en el caso que nos aplica nuestra Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño de Deuda Pública y Disciplina Financiera, siempre son bienvenidos. Siempre estamos en contacto con todos ustedes, los que han venido a visitarnos, los que no, bueno, pues dense una vuelta para cualquier capacitación, duda que tengan. Aquí todo el equipo estamos para servirle. Por ahí sigue en pantalla y cuando vean ya la presentación, ahí van a tener todos los datos que ya se pusieron anteriormente. Sin más preámbulo, pues bueno, damos las gracias. Doy gracias a mi equipo de trabajo, a la auditora general, al auditor especial por toda la participación que hicimos y muchas gracias. Hasta aquí las preguntas y respuestas. Gracias por tu asistencia.